Bienvenidos al túnel Fungi del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, creado con la intención de resaltar la importancia y valoración de estos pequeños grandes organismos. Hace algunos años, en la etapa escolar de nivel medio superior, nos enseñaron que todos los seres vivos del planeta podían dividirse en dos grandes grupos, el reino animal y el reino vegetal, que daba aparte el inanimado reino mineral. El citado reino vegetal abarca entonces no solo árboles y plantas de todo tipo, sino otros grupos como algas, líquenes, helechos, musgos, bacterias y también hongos. Cabe decir que en determinadas especies nunca ha quedado del todo clara la frontera entre lo animal y lo vegetal, en función de sus respectivos modos de alimentarse o reproducirse. Incluso desde la Grecia antigua ya se sospechaba que los hongos no eran propiamente vegetales. Teofrastro, discípulo destacado de Aristóteles, los definía como plantas imperfectas privadas de raíces, flores y frutos. Abriendo así la polémica, efectivamente, son seres criptómagos, que carecen de flores, hojas y raíces propiamente dichas. Si bien los micelios pueden considerarse a modo de raicillas, y aunque son talófitos, disponiendo de talo y cuerpo vegetativo, carecen de savia circulante. El comienzo del estudio sistemático de los hongos comenzó ya hace 250 años, pero estos organismos han sido conocidos durante miles de años. Los pueblos antiguos eran conocedores de las fermentaciones biológicas. Los egipcios pensaban que era un legado del gran dios Osiris. Los griegos adoraban a Dionisos y los romanos a Baco, y celebraban grandes fiestas en las cuales abundaba el vino. Incluso los indios de México y de Guatemala creen que la aparición de setas como la Amanita muscaria está relacionada con el rayo y el trueno. Los hongos pertenecen al dominio Eucaria o Eucariota, reino fungi. Su importancia se deduce fácilmente de la amplitud y diversidad de este tipo de seres vivos, que cuenta con aproximadamente 100.000 especies, entre las cuales hay tanto benéficas como perjudiciales para el entorno humano en el área de la salud y la producción. Presentan diferentes formas, desde microorganismos unicelulares de forma redonda u ovalada, como las levaduras, hasta pluricelulares como hongos filamentosos o mus, que pueden formar largas cadenas de células. Su tamaño y complejidad son superiores al de las bacterias. Habitan en ambientes húmedos y oscuros, sobre el suelo, las frutas, el pan, el queso, las plantas, el cuerpo del hombre y de los animales, en el agua dulce y salada. Se desarrollan mejor en ambientes ligeramente ácidos. Su nutrición es heterótrofa, carecen de clorofila y adquieren su energía de compuestos orgánicos del suelo y del agua. Se nutren por absorción y almacenan glucógeno. Antiguamente los hongos fueron clasificados dentro del reino vegetal. Sin embargo, hoy en día se les considera un reino independiente, el reino fungi. Los hongos, en otros aspectos, son altamente ventajosos en alimentos. Los hongos de sombrero comestibles, en la maduración de los quesos, en la fermentación y la elaboración de bebidas como cerveza y vino, también en la elaboración del pan y también en la industria farmacéutica, en la producción de antimicrobianos. Se puede decir que son destructivos y beneficiosos para la agricultura. Son responsables de grandes pérdidas económicas por el daño causado en los cultivos, afectando las cosechas. Otras veces hacen su aporte en la descomposición de celulosa, devolviendo nutrientes al suelo y contribuyendo al crecimiento de las plantas. La característica principal de los hongos que les diferencia de los vegetales es que, al carecer de cloroplastos, no pueden realizar la función clorofílica ni la fotosíntesis, y por lo tanto tampoco pueden sintetizar hidratos de carbono ni azúcares. En consecuencia, no les queda otro remedio que absorber estos nutrientes mediante la simbiosis con otros organismos vivos como los vegetales, micorrizando el intercambio de sustancias entre las hifas y las racillas de árboles y plantas. Por lo tanto, en lo que añade nutrición, mientras el reino animal se alimenta mediante la ingestión por boca o masticación, el reino vegetal mediante absorción a través de citada función clorofílica. El reino fungi realiza su función mediante simbiosis o micorriza. Una segunda diferencia básica es que los hongos sí poseen reserva de glucosa, que es el glucógeno, cualidad propia del reino animal, pero no del vegetal, que en su efecto tiene reserva de almidón. La tercera diferencia evidente
es que se reproducen por esporas, no por semillas, rizomas, etc., como lo hacen los vegetales. En resumen, los científicos llegaron a la conclusión de que era preciso diferenciar un reino al que denominaron fungi, independiente del vegetal, y con suficiente peso específico como para responder por sí mismo a la ley de la botánica. De ahí, en la actualidad, debemos distinguir estos tres reinos específicos entre los seres vivos: animal, vegetal, fungi o reino de los hongos. Y ya introducidos en este reino fungi, otro tema recurrente sería responder a la pregunta que habitualmente hacen los aficionados algo primerizos: ¿es lo mismo hongo que seta? La respuesta es rotundamente negativa, pues se trata de dos conceptos diferentes. Lo que conocemos como seta es tan solo el cuerpo fructífero o parte visible del hongo, concepto mucho más amplio, pues no solo abarca la seta, sino también toda la parte no visible o hipógea, formada por esporas, hifas, micelios primarios y secundarios, primordios, que ya explicaremos con más detalle más adelante. La seta es, pues, la parte del hongo que ya ha emergido del suelo y puede ser contemplada por el ojo humano. Se descompone a su vez en diferentes componentes, como el sombrero, o carpóforo y fructificantes diversas. Las láminas, con su defecto pueden haber otros himenios como tubos, pliegues, aguijones, alvéolos, ramas o glebas. Pie, con o sin anillo, con cortina, retícula, bulbo o volva. La carne, la cual se encuentra bajo la cutícula o piel, etc. En definitiva, la seta representa el aparato reproductor del hongo, con la misión principal de fabricar esporas dentro de su himenio. Menos mal que para satisfacción de micófilos y micófagos, otras funciones secundarias están relacionadas con la estética del bosque y praderas o con el disfrute gastronómico. Traspolando un ejemplo con el reino vegetal, si nos fijamos en un manzano, vemos que se divide en raicillas, raíces, tronco, ramas, hojas, flores y frutos, que son las manzanas. Pues bien, todo el conjunto del árbol equivaldría al hongo y tan solo la manzana sería la seta. Hongos inferiores y superiores. Se calcula en unas 100.000 especies la totalidad de hongos que componen lo que hemos denominado en el anterior apartado como reino fungi. Aproximadamente la mitad de ellos pueden ser catalogados como hongos superiores, tanto si fructifican en forma habitual de seta como si lo hacen en otra diversidad de formas, pero siempre habiéndose visible a la percepción del ojo humano, sin que precipitemos recurrir a la ayuda del microscopio. Dentro de estos hongos superiores destacan dos grandes clases: la clase Basidiomycotica y la clase Ascomycotica. La clase Basidiomycotica se caracteriza por tener una reproducción sexual por esporas, células fértiles formadas dentro de los bacilios con forma de masa, que a su vez están contenidos dentro del himenio del hongo, que puede adoptar diferentes formas: láminas, tubos, pliegues, aguijones, ramas, alvéolos, glebas. Nuevas subdivisiones de clases en subclases, órdenes, familias, géneros, secciones y por fin especies nos permiten alcanzar la cifra de unas 14.000 de estas últimas, en la gran clase que ahora nos ocupa. En la clase Ascomycotica se caracteriza por tener una reproducción por esporas, al igual que la Basidiomycetes, pero puede ser sexual o asexual según especies. Células fértiles formadas dentro de ascas, con forma de saco, con una sola apertura u opérculo en el himenio, que a su vez puede representarse en forma abierta o cerrada. La reproducción asexual se produce por medio de conidios, que no son sino meras prolongaciones del micelio, produciéndose las esporas por simple gemación de la célula. Los hongos y el hombre han ido evolucionando conjuntamente a lo largo de la vida. Todos los hongos son saprófitos y su función principal en los ecosistemas es descomponer la materia orgánica para lograr que los minerales esenciales
puedan reciclarse y ser aprovechados por otros organismos en la cadena alimentaria. Por lo tanto, es un error tratar de combatir los hongos con fungicidas, ya que estos son imprescindibles para mantener un ecosistema.